Hoy te traigo 3 historias en las que se podía vislumbrar el final trágico que iban a tener. En la primera, si tú cometieras un error y te sintieras muy culpable y tuvieras la oportunidad de corregirlo, ¿harías de nuevo las cosas que te llevaron a tu equivocación? En el segundo caso, una mujer que al fin tuvo el valor para salir de una relación tóxica. Y en el tercero, la indiferencia de unos padres que contemplaron cómo lentamente la vida de un ser querido se extinguía. Mi nombre es Sandra, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver 3 historias que te harán preguntarte, ¿esto se habría podido evitar? Las historias de Erin, Sarah y Lacey. El 6 de octubre del 2016, Erin Peach Pitts llegó con su bebé Javier, de 18 días de nacido, al servicio de emergencias del hospital. Lo examinaron de inmediato, pero determinaron que había llegado sin vida. A simple vista parecía un caso de muerte súbita. Erin explicó que esa madrugada el bebé la había despertado con su llanto. Ella se levantó, lo sacó de la cuna, le preparó un biberón y lo llevó a la cama de ella, donde lo acostó sobre su brazo derecho a modo de almohada, y se quedaron dormidos. 2 horas y media después ella despertó, se fijó en su bebé y vio que tenía sangre y vómito alrededor de la boca. Dice que le prestó los primeros auxilios, pero el niño seguía sin responder. Entonces entró en pánico y decidió llamar al servicio de emergencias. El caso habría quedado como la tragedia de una madre primeriza, pero en la investigación que siguió se dieron cuenta que hacía 7 años ella había tenido una bebé llamada Angeline, que tenía 13 días de nacida, y le pasó una situación prácticamente idéntica a esta. Ella había dormido con la niña en la cama y accidentalmente, como determinaron en ese entonces, la había asfixiado. Lo que sí quedó muy claro fue que le advirtieron: no puedes volver a dormir con otro de tus niños a futuro, porque puede pasarte lo mismo, no compartas la cama con ellos. Al volver a hacer lo mismo, ya las autoridades no se mostraron tan comprensivas y ya vieron una mala intención de su parte, una clara negligencia. Los doctores ya le habían advertido de este tipo de práctica que se llama colecho, además porque es muy pequeño el niño. Después de la muerte de Angeline, ella tuvo que pasar un programa que se llamaba Nuevos Comienzos, en el cual le enseñaban a poner a dormir al bebé boca arriba y le advertían siempre sobre estas prácticas peligrosas. La declararon culpable de la muerte del niño y recibió 4 años y medio de prisión y 6 de libertad condicional. Tiene 26 años, así que es probable que tenga más hijos. En caso de que hubiera sido condenada por homicidio agravado, la pena hubiera sido de 30 años de cárcel. Como parte de su condena, si llega a tener algún hijo en el tiempo que dure la misma, incluyendo la condicional, no podrá criarlo, tendrá que entregarlo. Y además no puede tener ningún contacto con menores. Erin ya había pasado cortos periodos de tiempo en la cárcel. Sus antecedentes eran robos, hurtos menores, fraude. Incluso una vez se le decomisaron sustancias ilegales en el tiempo que estaba embarazada de Javier. Realmente fue solo un accidente, ella no tenía la intención, se descuidó, no es suficientemente inteligente para entender las implicaciones. Como sea, tendrá este tiempo en la cárcel para pensar en las consecuencias de sus actos. Sara apenas era una adolescente cuando conoció a Sialoh Abrahimzadeh. En 1985, después de un romance muy corto, ella se casó con este abogado iraní. El tiempo fue pasando, ellos vivían en Irán, todo parecía normal, ya tenían 2 hijos, un niño, el mayor, y una niña. En 1997 decidieron mudarse a Australia, más exactamente a Adelaida. Allá él tenía familiares. Sialoh, a quien sus familiares llamaban Sia, no reaccionó muy bien a la mudanza. Pronto empezó a sentirse aislado, solo, lo agobiaba estar lejos de su país. Esta inconformidad se sumó a una parte de su naturaleza que Sara estaba por conocer. Apareció entonces el hombre violento. Durante todos los años que ella vivió con él, se dedicó a maltratarla de todas las maneras posibles, y así también lo hizo con sus hijos, especialmente con los 2 mayores. Cuando se mudaron a Australia, su hijo mayor tenía 11 años y la hija siguiente 10. La menor nació en 1997. Parece que para Sia todo era un motivo.
para poderlos azotar o abofetearlos. Lo que más acostumbraba era golpearlos con un cinturón. Hacia Sara era que él dirigía especialmente su odio y su agresividad. No solo fue maltrato físico, también el verbal era muy fuerte. A su hija mayor se refería como la inútil y a su hijo mayor como el idiota. Nunca hubo nada positivo para ellos, nunca hubo un ambiente que pudieran llamar hogar. Pero ellos lo terminaron normalizando porque era lo único que conocían, de modo que a nadie jamás le contaron algo de lo que pasaba en su casa. Su hijo mayor, Armand, recuerda una ocasión en que Sia estaba golpeando a Sara y la dejó inconsciente en el suelo. Él le daba patadas y patadas y patadas, a pesar de que la vio inconsciente, le seguía golpeando. Ellos le dijeron que por favor dejara que un médico la viera, pero él se negó. En otra ocasión discutió con Sara, la tomó por el cabello y la arrastró por el pasillo. Otro día la arrojó contra una ventana. Ella quedó muy malherida y tenía mucho sangrado. A la hija una vez la golpeó porque ella hablaba por teléfono con un chico blanco. Ella luego recordaría también que su padre una vez la había intentado asfixiar con una almohada. Él solo les decía que esos castigos probaban que él era un hombre que les estaba dando una lección. Y con frecuencia los amenazaba con matarlos, incluso jurando sobre el Corán. La situación ya era bastante mala, pero se volvió insostenible un día de febrero de 2009, en el que Sia tuvo un ataque de ira especialmente brutal. Ni siquiera como aquella vez que había golpeado a los dos hijos mayores y había manchado con sangre los muebles y el piso, y ordenó a Sara que limpiara. Empezó a amenazarlos constantemente con que los iba a matar y que los iba a matar. Se fue furioso hacia la cocina, abrió un cajón donde guardaban todos los cuchillos, sacó uno y los amenazó con él. Los dos hijos mayores intentaron calmarlo, estuvieron un rato hasta que parecía que ya estaba mejor y sin embargo les dijo, el día menos pensado, los dejo encerrados a todos en la casa y le prendo fuego. Ese día ellos entendieron que esta vez iba a cumplir sus amenazas y decidieron que para salvar su vida lo único que les quedaba era escapar. 2 días después, mientras Sia trabajaba, Sara empacó apenas las cosas básicas, agarró a sus niños y se fueron. Lamentablemente no podían abandonar la zona del país en el que estaban porque temían las consecuencias debido a que la niña menor tenía 12 años y todavía tenía la custodia en parte del papá. Se escondieron por 3 meses en una casa para víctimas de violencia doméstica, pero siempre estuvieron aterrados, siempre pensando que él los iba a encontrar y les iba a hacer daño. En total estuvieron huyendo por 1 año, pero ya estaban instalados en una casa, así que él, como padre de la niña menor, tenía derecho a visitarla. Las autoridades lo dejaron que hiciera visitas normales a la casa. Él iba y con la excusa de la visita siempre aprovechaba para acercarse a Sara y amenazarla, que se iba a vengar, que lo que ella había hecho, esto de haberse ido, requería que pagara un precio y que era culpa de ella porque tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Pero el acoso no solamente era de parte de Sia, también su hermano y unos desconocidos estuvieron una vez en un auto observando mientras Sara recogía a la niña menor del colegio. Todo el tiempo estaban vigilándolos, amenazándolos, acechándolos. Nada pasó, no pudieron hacer nada ante las autoridades. Lamentablemente, esas amenazas se harían realidad el 21 de marzo del 2010. Era el Año Nuevo iraní y la comunidad de ese país se iba a reunir para celebrarlo en el centro de convenciones. Había unas 300 personas en el lugar. A pesar de que Sara había obtenido una orden de restricción contra este hombre tan violento, él logró que la flexibilizaran porque ¿cómo así que él tenía que sacrificarse y no poder ir a otro sitio solo porque ella iba a estar allá? Entonces le dijeron que sí, que no había problema, que si el evento era masivo, él podía asistir. Y amparado en esa permisividad, él decidió asistir al centro de convenciones. Sara, que desde que había huido de este hombre, no salía prácticamente, había decidido salir ese día porque pensó que como a él no le gustaban los eventos masivos, pues iba a estar segura, él no iba a aparecerse por allá. Ella siempre vivía aterrada de que él la pudiera encontrar y lastimarla, a pesar de que era una mujer muy luchadora y muy optimista, que
siguió con su vida tratando de sacar adelante a sus hijos. Él entró como si nada, todo el mundo estaba distraído haciendo sus cosas. Sara estaba con la hija, Sia se sentó por allá en otro lado. En el lugar no había requisas. Una vez adentro, él repentinamente se levantó, se dirigió hacia donde estaba Sara. Ella estaba aterrada de solo ver que se le acercaba. Apenas estuvo al lado de ella, sacó un cuchillo que había guardado en el bolsillo de su chaqueta y la apuñaló 8 veces. En el torso, el pecho y la cabeza. Ella cayó, él hubiera seguido atacándola de no ser porque varias personas lo detuvieron. Lo alejaron del lugar y lo llevaron hacia la cocina, en donde se mostró absolutamente tranquilo. Cuando llegaron las autoridades, simplemente le pusieron bolsas en sus manos para preservar evidencia. Él parecía como si nada hubiera pasado. Simplemente preguntaba que si habían visto sus gafas, que no sabía dónde estaban. La mujer fue llevada de urgencias, pero lamentablemente falleció en el hospital. No solamente muchos invitados presenciaron el brutal ataque, sino también su hija. Al hijo mayor, Armand, lo llamaron esa noche como a las 11 de la noche, él se acababa de acostar, y una amiga de la mamá le dijo que tenía que ir inmediatamente porque la había atacado. Él salió corriendo y cuando llegó alcanzó a ver el cuerpo de su madre sobre su propia sangre. Luego tendría también que ir al hospital a reconocerla. Al comienzo del juicio, se negó que alguna vez hubiera sido violento con la familia. Pero como los 3 hijos en un acto de coraje decidieron testificar en su contra y dijeron todo lo que él les había hecho, todos esos años de maltrato, más de 20 años, entonces él decidió cambiar su declaración a culpable. Pero el hermano decía, que se parece mucho a él en sus creencias, quería que recibiera una pena por homicidio no intencional, porque Sia le había dicho algo con lo que él estaba de acuerdo, que Sara lo había provocado, porque lo humilló y lo deshonró. Y lógicamente él necesitaba vengarse, porque lo había presionado tanto, a tal punto, que él se vio obligado a hacer lo que hizo, que realmente la víctima era él. Hicieron el juicio y le dieron una condena de mínimo 26 años en prisión. Para cuando pueda acceder a la libertad condicional tendrá 80 años de edad. Hasta el año 2021 sus hijos todavía no habían ido a verlo, a pesar de que él insistía con que lo hicieran y siempre quiso verlos. Solía mandarles cartas, pero eso no ayudaba a su situación emocional. Así que en un punto decidieron parar el recibimiento de esas cartas. Su proceso de sanación había sido muy difícil, pero sin embargo sigue mandándole razones con familiares y amigos. A Armand le mandó una carta de 10 páginas en la que se justifica todo el tiempo y sigue describiéndose como una víctima. Sin embargo, él sí querría ir a ver a su padre y preguntarle ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué mataste a nuestra mamá? Pero sobre todo, dado que ahora Armand es un activista que habla para prevenir el maltrato doméstico, quiere saber si su padre ha cambiado, si ha hecho una reflexión, si ahora es consciente del daño que causó, si se da cuenta que esto fue culpa de él y no de Sara ni de sus hijos. Básicamente quiere que Sia admita que lo que pasó fue su culpa, aunque duda que este cambio se haya producido. Armand da charlas a prisioneros y a policías acerca de cómo abordar estos casos de violencia doméstica. A raíz de la muerte de Sara, en Australia tuvieron que cambiar muchísimas cosas de la legislación en este tema, sobre cómo deben ser tratadas estas denuncias y no dejar solas a las víctimas, y favoreciendo a los agresores. Piensa mucho en lo lamentable de estos acontecimientos, cómo el papá los pudo encontrar en un lugar sabiendo que todo el tiempo habían sido cautelosos, ninguno había compartido su dirección con nadie porque siempre tenían miedo. Su madre había empezado a estudiar inglés. Recuerda también cuando apenas iban a realizar el juicio que su padre decía que no recordaba haber hecho nada, que le parece que es que fue una alucinación, que todo el proceso había sido una alucinación, pero que no había pasado nada. Sobre todo en todos los años que han pasado sin su madre, a quien amaban y admiraban muchísimo. Sara no pudo tener un momento de tranquilidad. 24 años de maltrato, casada con un hombre que se refería a ella como la burra, y todo un año en el que pretendió dejarlo, que él tuvo toda la libertad para acosarla, hasta que cumplió su cometido. Una de las cartas que ha escrito desde la cárcel decía:
Cuando sabes que alguien está tratando de destruirte de todas las maneras posibles, debes defenderte, y a veces esa defensa resulta en la destrucción de la parte oponente. Yo también soy una víctima de lo ocurrido. La fiscalía alegó que simplemente Sia no podía soportar perder el control que tenía sobre Sara. Ella había solicitado el divorcio 2 semanas antes de huir. Eso era inaceptable para él. Se atrevió a ir al centro de convenciones pensando que, aunque él estuviera ahí, había tanta gente que estaría segura. Pero solo pasaron 20 minutos desde que ella llegó hasta que apareció él y toda esperanza se derrumbara. Lamentablemente, todas las amenazas que él dirigió hacia ella en la época en que visitaba a su hija no estaban de acuerdo con la ley de entonces, infringiendo la orden de restricción. Ella quería impedir esa flexibilización que hicieron de la orden de restricción, pero su abogado le advirtió que si perdían, le iban a quitar toda la orden de restricción. De manera que ella quedó totalmente expuesta. Cuando Sara murió, tenía apenas 44 años. Sus hijos, en honor a esa madre que tanto amaron, crearon una fundación. No solo son activistas contra la violencia doméstica, sino que han seguido adelante con sus vidas. Los 2 hijos mayores tuvieron que terminar de criar a la menor. En otra carta, Sia dijo: ¿crees que merecí sufrir tanto por haberme casado con una mujer iraní? Sufrí 25 años de sarcasmos, abusos verbales, menosprecio, acusaciones falsas, amenazas. Y me robaron todas las ganancias por 35 años de trabajo duro, sin poder estar con mi familia. ¿Cuánto crees que pueden tolerar el cuerpo y la mente de un ser humano viviendo con miedo? Cuando se excede la capacidad, se desborda. Arman fue elegido como joven del año gracias a la Fundación Sara. Solo en Australia cada semana se presentan 5.000 casos de violencia intrafamiliar. Él, como sobreviviente, recomienda no quedarse callado. Al vivir este tipo de situaciones, no hay que normalizarlas. Al hablar, es posible conseguir ayuda. El 3 de enero del 2022, en Luisiana, Sheila Fletcher llamó al 911 para decir que su hija no respiraba. Los funcionarios se presentaron en la casa. Sheila y Clay, el padre, estaban en la cocina. Él inexpresivo y ella llorando, sentada con la cabeza entre las piernas. No podían creer lo que encontraron, pero el hedor era el preámbulo. La hija de la pareja, Lacey, o lo que quedaba de ella, estaba hundida en el hueco de un viejo sofá, con sus piernas cruzadas, llena de excremento y orina. Su brazo derecho estaba sobre la parte superior de su cuerpo, visiblemente desnutrido, y estaba inclinada sobre su lado izquierdo. Vestía una camiseta azul estampada recogida a la altura de su pecho, y su mirada estaba fija. Su boca estaba abierta y su rostro presentaba unas manchas rojas. Su cabello estaba muy enredado. Tenía diversas infecciones y zonas con llagas tan profundas que se podía ver el hueso. Un vecino dijo que la última vez que la vio, ella estaba haciendo ejercicio fuera de la casa. En ese entonces ella tenía 21 años, ahora tenía 36. Se dijo que era como si estuviera derretida en el sofá. Sus exámenes forenses indicaron que tenía COVID, pero no le habían hecho tratamiento, así como no se lo hicieron para ninguna otra de sus dolencias. Los padres dijeron que Lacey era una niña normal hasta los 14 años cuando cursaba 9º grado. Fue entonces cuando empezó a desarrollar un trastorno del espectro autista conocido como Asperger. Ya no volvió al colegio y decidieron educarla en casa, porque además sufría de ansiedad social extrema. Después de que decidió quedarse en casa, permaneció en el sofá sentada todo el tiempo. Dijeron que siempre le llevaban alimentos y que ella hacía sus necesidades en toallas o en el suelo para no tener que levantarse de esa silla. Les preguntaron cómo fue posible que nunca viera un médico dada su condición. Ellos dijeron que nunca estuvo enferma. Aparte de su autismo y su fobia social, Lacey padecía una rara enfermedad, síndrome de enclaustramiento, en el cual se daña una parte del tronco encefálico donde se encuentran vías de neuronas que comunican el cerebro, la médula espinal y el cerebelo. Este lleva a la parálisis permanente. Es decir, que el paciente no puede hablar, mostrar expresiones faciales, moverse, tragar ni respirar. Depende totalmente de la asistencia de equipos de tecnología y cuidadores. Lo único que pueden mover
son sus ojos, pero solamente hacia arriba y hacia abajo. Obviamente las sospechas recayeron sobre los padres. ¿Por qué no atendieron a su hija? ¿Por qué no la llevaron al médico? ¿Por qué no pidieron ayuda? La madre había sido secretaria de la policía y de la corte, y asistente del fiscal de la ciudad, y además trabajó un tiempo en el consejo. A ese último cargo renunció el 24 de enero. En todos esos lugares ella había podido recibir ayuda, como un cuidador para Lacey. El padre trabajaba en una fundación que recrea la guerra civil para rendir un homenaje a los que fallecieron en dicho suceso. Su cargo era oficial de la mesa redonda de Baton Rouge. Dado que el forense dijo que la joven había estado por lo menos 12 años en ese sofá, consumiéndose lentamente, culparon a los padres por su negligencia. Pero el fiscal piensa que solamente con las imágenes, de las cuales solo se usaron las menos horribles, tendrán suficiente para una condena. Ellos se declaran inocentes. Estuvieron 3 días en la cárcel y pagaron una fianza de $300,000 cada uno, porque alegan que Lacey mantuvo su capacidad intelectual intacta hasta el último momento, cuando pesaba apenas 96 libras. Es cierto que sufrió una enfermedad rara y que ésta le permitía estar totalmente consciente de lo que la rodeaba, pero es difícil imaginar que siendo tan vulnerable, sus seres queridos no intervinieran para ayudarla. De ser hallados culpables de homicidio por negligencia, recibirán hasta 5 años. Pero si es un voluntario, hasta 40. Esta es la pena que se busca, ya que es claro que pudieron haber hecho mucho más por su hija. La madre escribió en Facebook: "Mamá y papá te quieren mucho. Fueron años de negligencia, pero ellos se defienden, que Lacey era quien tomaba sus propias decisiones y era una adulta, así que no podían imponerse. Pero la cuestión es que con su enfermedad no se podía expresar, por eso también se cuestiona si ellos eran los indicados para ser sus cuidadores principales". Agregaron que su hija nunca se quejó de sus llagas y que Sheila se las limpiaba con frecuencia. Esta pareja, participante activa de la iglesia de su comunidad, con 64 años de edad cada uno, no parece mostrar ningún remordimiento por el final de su hija. El vecino que la vio la última vez afuera no se impresionó en ese entonces por su peso, porque siempre había sido delgada, pero sí le preguntó a Clay por su hija. Hacía 5 años que no la había vuelto a ver, y este le respondió que estaba bien, que estaba en la casa pero bien. O sea que hubo muchas oportunidades para que ellos pidieran ayuda. El sofá que se convirtió en la vivienda de Lacey tenía un inodoro cerca y una pila de ropa al otro lado. Además había una mesa pequeña muy desordenada llena de artículos de aseo, como para quitar el mal olor. Toallas, spray, lociones, talcos y unas cajas de DVD, parece que de películas para niños. Además de todos sus males, Lacey tenía una desnutrición crónica y las úlceras las desarrollaba por su inmovilidad. Una lástima este fin de Lacey, que se fue sin la dignidad que merecía, y más estando a cargo de sus propios padres. Hasta aquí ha llegado el video por el día de hoy. Dime qué opinas de cada uno de estos casos y si estás de acuerdo en que se habrían podido evitar estos finales tan trágicos. No olvides que hago videos de crimen real y de situaciones extremas que le pasan a muchas personas. Si me quieres apoyar, por favor suscríbete, comenta, dale me gusta y compártelo para que mucha más gente lo vea y siga creciendo el canal. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente video.